Continuemos entonces hablando de terapia dirigida. Vamos a hablar de los anticuerpos monoclonales. Un anticuerpo, pues recordemos que puede ser una proteína que está en el ambiente extracelular y que se puede pegar a un receptor en la superficie celular, generando una respuesta en esa célula. Entonces, pues se han diseñado unos medicamentos llamados anticuerpos monoclonales que se van a enfocar, como lo decía en el video anterior, de una forma más específica en la célula cuando dicha célula tiene una sobreexpresión o tiene una mutación que está relacionada con ese factor de crecimiento, el cual pues finalmente vas a estimular la división celular y la proliferación celular. Estos medicamentos tienen unos sufijos que nos ayudan a comprender un poco el origen que tienen y con base en eso también podemos tener, digamos, una orientación de cuáles son las precauciones que tenemos que tener para la administración. Entonces tenemos unos medicamentos que son completamente murinos. Esos murinos son los que terminan en OMAV. Este medicamento, cuando hablamos de que es murino, quiere decir que ese anticuerpo salió de una célula del ovario de hámster chino, que es allí pues donde se forman las estructuras de esos anticuerpos. Hablamos de medicamentos quiméricos, los anticuerpos monoclonales quiméricos que terminan en CIMAB. Hay algo importante que debemos conocer de los anticuerpos monoclonales y es que cuando se mencionan en los sufijos nos ayudan a interpretar un poco del origen que tiene el medicamento y también nos puede ayudar a tener como precaución a la hora de la administración, porque hay medicamentos de estos monoclonales que son quiméricos. Estos quieren decir que son derivados de las células de hámster chino. Cuando son completamente quiméricos, quiere decir que todo el anticuerpo es de esa célula, o sea, no tiene nada que ver con nuestras células pues, del ser humano. Y hay otros que vienen que son los quiméricos, son los que terminan en CIMAB. Esos CIMAB tienen una porción más alta de ratón, por decirlo así, y una porción muy pequeña humanizada. Los que terminan en SUMAB son los que tienen una gran porción humanizada, aproximadamente el 90%, y el resto es derivada del ratón. Y hay otros que son los MUMAB, que son los que son completamente humanizados. ¿Por qué les digo que nos ayuda mucho a las precauciones que debemos tener a la hora de la administración? Porque obviamente una sustancia que no pertenece a nuestro cuerpo, o sea, los que están en el extremo que terminan en OMAB, van a hacer muchas más reacciones de hipersensibilidad a los humanizados, que son los que terminan en SUMAB y los que terminan en MUMAB. No sé si sea muy complejo pues la forma en cómo explico esto, de pronto poniendo ejemplos de algunos medicamentos lo podamos comprender. Hay medicamentos como el rituximab. El rituximab es uno de los medicamentos más conocidos, es quimérico, que tiene una gran porción de ratón y una pequeña humanizada. Este medicamento es utilizado contra el linfoma no Hodgkin con células que tienen un CD20 positivo. ¿Qué quiere decir eso? Es una proteína, ¿sí? Entonces CD20 positivo, o como lo mencionaba pues en el video anterior, el HER2 positivo, estos son CD20 positivos. Eso quiere decir que ese medicamento va a venir a matar exclusivamente las células que tienen esa expresión. Es un muy buen medicamento, pero como termina en CIMAB, ese CIMAB nos alerta para que podamos tener unas precauciones a la hora de la administración. Quiere decir que vamos a necesitar medicamentos como acetaminofén, como corticosteroides y antihistamínicos previos a la administración. El otro ejemplo, o los otros dos ejemplos que tengo, son el bevacizumab y el trastuzumab. El trastuzumab
es anticuerpo dirigido para las células que tienen sobreexpresión de HER2. Y el bevacizumab es utilizado en el cáncer de colon, en el cáncer de ovario, y este es utilizado al factor de crecimiento del endotelio vascular, que lo que hace es inhibir la angiogénesis. Estos Sumab lo que hacen es que no necesitan pues una premedicación exhaustiva, si acaso un acetaminofeno, si de pronto el paciente tiene algún tipo de reacción, dexametasona o un antihistamínico, pero realmente la mayoría de los pacientes no lo van a requerir. Lo que sí es que cada uno pues tiene unas formas de administración muy específicas. Olvidaba explicarles que el trastuzumab está indicado para el cáncer de mama, esa es como su utilización grande, y el cáncer gástrico, pero son menos los pacientes que tienen sobreexpresión HER2 en el cáncer gástrico. Un hermanito, diríamos que es como un hermanito del trastuzumab es el pertuzumab, que salió después. Y el pertuzumab, recuerdan que hablábamos de unos receptores y que esos receptores tenían unos dominios, lo que hace es que se le pega por un lado el trastuzumab y por el otro lado el pertuzumab, y de esa forma pues hacen ese bloqueo de señalización y de evitar pues la división celular. Les contaba entonces que cada uno tiene una serie de especificaciones para la administración. Vamos a poner el ejemplo del rituximab. El rituximab nos indica que debes empezar a administrarse con 50 miligramos hora durante 30 minutos. Si el paciente tolera esta forma de administración, a la media hora podemos aumentarle a 100 miligramos hora. Si supera esta, entonces le aumentamos de 50 en 50 y la velocidad máxima de infusión va a ser de 400 miligramos hora. En el caso de estos dos Sumab, bevacizumab, trastuzumab e incluso el pertuzumab, se debe iniciar en 90 minutos la primera infusión, para la segunda podríamos administrarlos en 1 hora y para la tercera y próxima se pueden administrar en 30 minutos. Hay otro medicamento que se llama cetuximab, por ejemplo. Ese CIMAB, recuerden que lo vamos a relacionar con más reacciones de hipersensibilidad. Ese CIMAB, por ejemplo, no tiene como tanta riesgo de hipersensibilidad como lo tiene el rituximab, pero de todos modos va a tener que necesitar una premedicación con antihistamínico, con corticosteroide, y la primera vez se va a administrar en 2 horas, después se puede administrar en 1 hora. Cetuximab actúa a nivel del factor de crecimiento epidérmico humano, se utiliza en cabeza y cuello y se utiliza también en el cáncer de colon cuando hablamos de que hay un gen KRAS y NRAS que están pues en el interior pues de las células tumorales. Podemos observar o digamos detectar esto a través de las pruebas moleculares que se les hace. Cuando son KRAS y NRAS no mutados, podemos utilizar el cetuximab o su análogo llamado panitumumab. Pero miren la diferencia, cetuximab es quimérico y panitumumab, que termina en umab, quiere decir que es completamente humanizado. Entonces con ese medicamento no tengo prevenciones para la administración y se hace pues mucho más fácil.
Cada medicamento de estos pues está acompañado de un protocolo de quimioterapia. Posterior a eso puede que el medicamento se utilice como monoterapia y pues va a tener sus especificaciones en cuanto al ciclo, digamos cada cuánto se va a utilizar o no, dependiendo del protocolo en el cual se esté utilizando. Pero pues no todo es palabra de Dios, siempre va a haber unas excepciones y hay medicamentos en los cuales no tenemos esa relación, por ejemplo, como en el CIMAP. Ejemplo, el brentuximab, que eso ya es un medicamento de inmunoterapia que lo voy a explicar en otro video. El brentuximab es un medicamento que no genera reacción de hipersensibilidad, entonces se administra fácilmente y no vamos a tener esa prevención. Y tenemos el obinutuzumab, y ese obinutuzumab, a pesar de ser sumab y decir que está humanizado, sí tiene mucha posibilidad de presentar reacciones de hipersensibilidad. Entonces, después de los anticuerpos monoclonales, lo que más debemos conocer es, primero, hacia qué punto de las células va dirigido, ¿cierto? Porque dijimos que era una terapia target. Entonces, identificar a cuál receptor se dirige. Dependiendo de eso, pues vamos a saber a qué diagnósticos, en qué diagnósticos se puede utilizar. Y conociendo el medicamento, tenemos que tener cuidado sobre la administración, es como de las cosas grandes que tenemos que tener. Cada uno de ellos tiene unas toxicidades diferentes, las cuales también van a estar relacionadas con el factor al cual o el receptor al cual se esté dirigiendo la terapia. Eso es todo lo que podemos decir así como a grandes rasgos sobre los anticuerpos monoclonales.